Hoy día nos toca el capítulo 4, o sección 4, se llama el régimen alimenticio debido. Vamos a detenernos en la parte 1, el régimen original. Para entender y comprender más este libro, tiene su lenguaje. Tiene su lenguaje y, digamos, una manera de hablar para entendernos y para comprender este libro. Es igual que el mundo de la medicina humana. Cuando uno escucha hablar a los médicos no vas a entenderles, porque ellos te hablan cúbito dorsal, te hablan hipocondrio izquierdo, de úlcera péptica, nos hablan su lenguaje. Y usualmente no lo entendemos nosotros. Cuando el médico nos explica acerca de una enfermedad, muchas veces no le hemos entendido nada. ¿Por qué? Porque no estamos dentro del mismo idioma. Aún estando en el mismo, digamos, practicando, digamos, el idioma español, no nos entendemos con un médico, porque él te habla de una enfermedad en sus términos. Y lo mismo pasa, digamos, en el espíritu profecía, tiene sus términos. Si no nos introducimos a sus términos, no lo vamos a entender este libro. Vamos a acostumbrarnos a hablar esos términos cuando hablamos de enfermedades, cuando vamos a hablar de esos términos. Como ejemplo, ¿a qué se refiere la maquinaria humana? ¿Qué significa la maquinaria humana? ¿Qué significa cuando se habla de deformidades? ¿A qué parte está hablando? ¿A qué lugar, qué espacio se llama la decrepitud? La imbecilidad. A estómago cargado, cerebro embotado. ¿A qué se refiere? Influencia embotadora, complacencia, depravación. Entonces, estas palabras se repiten. Pero si no conocemos cada uno de estos, no lo vamos a entender el régimen alimenticio. Y eso es lo que ha sucedido durante años, porque no nos hemos, digamos, incluido en este mundo, digamos, de lenguaje. Entonces, para entender y comprender, digamos, en su real magnitud, tenemos que saber a qué se refieren estos términos. Pasiones animales. ¿Cuáles son las pasiones animales? ¿Qué son las propensiones animales? Perversiones, dispéptico nervioso, dispéptico del juicio, masa de alimento perjudicial, glotonería, embriaguez, las bajas pasiones. Son términos que se repiten a lo largo del Espíritu Santo. Voy a hablar uno ahora, acerca cuando, digamos, de un término para empezar y entender este capítulo 4. A estómago cargado, cerebro embotado. ¿Qué significa eso? A estómago cargado y cerebro. Muy bien, ella explica así. El estómago cargado produce o es igual a una masa alimentaria perjudicial. Y esto produce, ¿qué cosa? Un cerebro embotado. ¿Correcto? Esa es la temática que ella habla. Esa es su temática y ese es su lenguaje. Entonces ahora nosotros tenemos que pasarlo para entenderlo esto a cómo es la función de la máquina humana. Entonces, en esta parte vamos a hablar de estómago cargado, acerca de la función del estómago, una parte del intestino delgado, el duodeno por acá, cómo funciona acá y después cómo va a trabajar esta actividad acá. En otras palabras, nos está hablando del sistema, las anomalías del sistema digestivo. Estas anomalías del sistema digestivo va a producir, ¿qué cosa? Un cerebro embotado. Entonces nos va a llevar ¿a dónde? Aquí al cerebro. Entonces ahora sí vamos a ir así entendiendo esto. Estómago cargado son las fisiopatologías, o sea, las enfermedades que se producen durante la digestión. Y esto me va a afectar al cerebro. Entonces vamos a introducirnos más lo que ella quiso decir. Entonces aquí tenemos todo nuestro sistema digestivo, tenemos el colon, tenemos el intestino delgado, tenemos el hígado, tenemos la vesícula biliar, todo esto va a estar
afectado cuando está el estómago cargado. Y eso va a afectar al sistema en el cerebro. Muy bien, entonces vamos a hacer un cuadro. Esta es una persona normal, pero está con el estómago cargado, cerebro embotado. Y ahí vamos a ver ahora acerca de una de las partes, una de las funciones. La primerita, después de la masticación, aquí, la masa. A eso vamos a ver, y ahí está. ¿Cómo afecta de lo que se come, nada más de lo que se junta después de la masticación del bolo, llega al estómago? ¿Cómo afecta ese primer paso? Es algo más sencillo, que aparentemente para nosotros es normal. Entonces aquí se va a producir, ¿qué cosa? Una masa perjudicial. Y esta masa, ¿qué va a pasar? ¿Va a afectar a dónde? Al cerebro. Al cerebro. Y a su vez también lo que acá produce esta afección cerebral, vuelve a repercutirse en el órgano. Repito bonito. Repito acá. Estómago cargado, masa alimenticia perjudicial. Y esto me va a producir un cerebro embotado. ¿Qué sucede? De aquí me está hablando acerca de 2.500 patologías de enfermedades. No está hablando de uno. Y vamos a empezar en algo que nunca nos hemos percatado. Algo tan fácil, sencillo, que no lo tomamos en cuenta. ¿Ya? Vamos a tomar en cuenta, que es la temperatura. ¿La temperatura de qué? ¿Tu temperatura? No, la temperatura de la comida. Entonces, ¿qué pasa ahí? Dice, cuando el estómago cargado va a producirse una masa alimenticia perjudicial. Entonces, ya llega acá. Y esto, el hecho nada más de estar ligeramente alterado o malmente alterado, va a afectar ¿a quién? Al cerebro. Y del cerebro va a afectar al órgano. Es un círculo. Y tantas veces repetir esto se nos hace hábitos, gustos, todo se va, y el cuerpo también se va acostumbrando, se va adaptando a un mal estilo de vida. Entonces, estamos hablando sobre la fisiología de la digestión, fisiología cerebral, o neurofisiología cerebral, y también nos está hablando de la fisiología de los órganos. Todo esto nos habla. Esto significa estómago cargado, cerebro embotado. Muy bien. A ver, vamos un poco más, vamos a profundizarnos. Acá tenemos el estómago y acá tenemos una porción del intestino delgado. Y aquí, ven, está el páncreas. Cuando ella se refiere al estómago cargado, está hablando sobre este espacio nada más. Y vamos a hablar sobre la temperatura. Y de ahí continuamos más, el intestino esto. Entonces, estamos hablando que el sistema nervioso autónomo es el que controla esto. Tú no puedes controlar al comer tus alimentos, voy a pensar, voy a meditar y voy a calentar a mis alimentos. O voy a enfriar. ¿Puedes hacerlos esos? ¿Se puede hacer eso? No. Si yo como una comida fría, voy a pensar en esos momentos y voy a decir, estómago, produce temperatura, voy a mandarlo. No se puede. Eso el cuerpo lo hace en forma autónoma, automática. O va a enfriar, o va a acelerar el movimiento, eso lo hace el sistema nervioso autónomo. Entonces, existe una comunicación mediante su sistema. Existe lo que se llama en fisiología humana las inervaciones. Entonces, aquí existe nervios, acá existen nervios. Acá existen nervios de conexiones. Todo está al cuerpo. Y esta columnita que ven es el que sale de acá, ¿cómo se llama? Que está en nuestra columna. Columna vertebral. Sí, la columna vertebral, ahí pasa un sistema. Y eso, la médula. Así es, ustedes va poco a poco. Yo les doy pautas, porque esto lo vamos a ir repitiendo hasta acostumbrarnos. Entonces, muy bien, tenemos el simpático y el parasimpático. Entonces, ahora vamos a ver el sistema nervioso
acerca de la fisiología de la sensibilidad. Desde ahí empezamos. La sensibilidad. Todo lo que comemos nosotros tiene que pasar por un sistema que se llama la sensibilidad. Es como el tacto. A ver, voy a probar si está tibio, caliente, frío, recaliente. Lo mismo tenemos acá. Acá tenemos órganos acá. En estos órganos, en este tejido existe ahí lo que se llama conductores de electricidad, conductores que detectan la temperatura, detectan el grado de fermentación, detectan la putrefacción. Todo está acá. Pero eso no lo haces tú, lo hace nuestro sistema nervioso autónomo. Muy bien, entonces, ¿de qué estamos hablando? Del sistema somatosensitivo. Estamos hablando del sistema somatosensitivo. Y dentro de este mundo del somatosensitivo existen los receptores sensitivos, los circuitos neuronales para el procesamiento de la información. Aquí informa, acá procesan información y a través del nervio, las neuronas, ¿para hacer qué cosa? Aquí, analizadas. Esta es la computadora, toda información va a la computadora y de ahí viene la respuesta. Entonces vamos a ver ahora la sensibilidad somática acerca del dolor, cefaleas y la temperatura. Pero esta vez me voy a detener en la temperatura nada más para ver la primera parte. ¿Cómo afecta algo tan que no le damos en cuenta? No tomamos en cuenta. Entonces, muy bien, la sensibilidad térmica. Este es el cuadro de la sensibilidad térmica. Es un cuadro que se ha hecho en los estudios. Entonces, nosotros tenemos aquí el frío helado. Aquí está, frío helado. El frío fresco. Todo esto es lo que habla del frío, los niveles. Y este es el nivel de abajo, hasta el alto, más helado, menos. Todo son las fibras que detectan. Tenemos el indiferente. Tenemos también, el frío helado, repite, aquí es el caliente. Acá es calor caliente o temperado. Y acá el calor y acá el mucho más calor. Entonces todo nuestro cuerpo está controlado. Nuestro cuerpo está... Esta masa, lo que ingresa, está muy controlado. No creas que porque échale nomás que todo se mezcla. No es así. Esta sensibilidad es detectado hasta lo mínimo. Hasta lo mínimo. Eso se llama la sensibilidad térmica. Entonces, este es un cuadro que los científicos han estudiado para hacernos ver todo lo que siente. Y esto está también con el dolor, con todo. Con todo esto, nuestro cuerpo está aquí. Existen los nervios, sus terminales, sus fibrillas que detectan todo. Entonces, cuando ingresa una masa, lo va a detectar todo. Y cuando pasa estos límites, se convierte en perjudicial. Por eso es importante saber qué echamos al cuerpo. La temperatura de lo que comemos. Eso tenemos que aprender. Muy bien, entonces vamos a entrar al régimen alimenticio debido, que es la parte 1. Y vamos a orar. Vamos a orar. Oramos. Amado Padre, que estás en los cielos. Estamos agradecidos porque estamos reaprendiendo a llevar un estilo de vida saludable. Buscarte en cada mañana. Y este, Señor, debe ser nuestro estilo de vida hasta el fin, en la cual debemos estar orando constantemente. Cada mañana, todos unidos, que es pedirte al Espíritu Santo. Y tu Espíritu será que nos dará mayor sabiduría, mayor entendimiento, porque nuestra mente está embotado, no solamente desde nuestra vida, sino venimos arrastrando de años, cientos de años de degradación. Y por lo tanto, Señor, estamos oscurecidos. Nuestra mente está empequeñecida, Señor. Queremos que nos des ese Espíritu Santo, Señor, de sabiduría para poder avanzar más y entender más el conocimiento de esta maquinaria humana, que es tu templo, Señor. Acompáñanos, Señor. Te invitamos nuevamente. Estamos clamando cada momento, Señor,
que estés presente con nosotros. Te lo agradecemos, no por nuestros méritos, sino por la sangre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver en primera parte. ¿Cómo debemos conocer para no formar una masa que se altera su temperatura? Y si se altera su temperatura, ya por ende, todo el proceso digestivo va a ser malo. Desde ahí vamos a empezar. Algo tan sencillo, algo tan fácil, que es aparentemente fácil, no lo tomamos en cuenta, pero en realidad es una profunda lección. No vamos a estar alterando nuestros nervios espásticos, que son los que comunican. Conocer toda la maquinaria humana será, pues como vuelvo a repetir, en el cielo. Tenemos un promedio de 1000 años para entender cómo funciona este cuerpito humano. Así que si yo he estudiado medicina humana 10 años, 5 años, no es nada. Nos falta mucho conocer. Entonces, qué lindo ser parte de este momento para aprender y reaprender y seguir reforzando nuestros conocimientos que nos ha mandado el Señor a través de nuestro mensaje en el libro del régimen. Muy bien, parte 1, régimen original. Entonces nos vamos a ir al régimen original. Estamos en la sección 4, página 95. Muy bien, el régimen original, parte 1. Hoy día vamos a tocar la parte 1. Para saber cuáles son los mejores comestibles, tenemos que estudiar el plan original de Dios para la alimentación del hombre. Él creó al hombre y comprende sus necesidades. Indicó a Adán cuál era su alimento. He aquí, dijo: yo os he dado toda planta que da semilla, y todo árbol en que hay fruto que da semilla os será para comer. Génesis 29. Al salir del Edén, para ganarse el sustento, labrando la tierra bajo el peso de la maldición del pecado, el hombre recibió permiso para comer también plantas del campo. Los cereales, las frutas carnosas, las frutas oleaginosas, las legumbres y las hortalizas constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no puede obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Amén. Tenemos mucho que estudiar. Tenemos que conocer cuáles son los 5 alimentos más escogidos. No quiere decir los únicos, sino lo más que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué nos dice? Que debemos conocer cuáles son los cereales, cuáles son las frutas carnosas. Y ahí tenemos que aprender esto. No todas las frutas son iguales. Hermano, yo pienso que todas las frutas son iguales. No son iguales. Existen las frutas carnosas y las frutas no carnosas. Entonces te pregunto, y también una pregunta para todos ustedes. No me van a contestar, sino para reflexionar. Un ejemplo de una fruta carnosa y una fruta no carnosa. El melocotón, carnosa. No, después de eso ya, está bien. No, simplemente así. Está bien. Gracias de todas maneras. Entonces vamos a estar pensando. Existe. O sea, no todas las frutas son iguales. Entonces, ¿cuándo tenemos que comer mayor cantidad de carnoso y cuándo debemos comer ejemplo de una no carnosa? Así que las frutas también tienen sus órdenes. ¿Qué más? Tenemos que conocer cuáles son los cereales. Muchos hermanos de iglesia, según mis encuestas, en promedio de 3.500 adventistas del séptimo día, no conocen, o sea, solamente el 20% conoce cuáles son los cereales. Cuando dice cereal, te dicen lentejas. No.
Eso ya porque conocemos. Pero si hacemos una encuesta a nivel de iglesias, te van a poner como cereal los frijoles, todo lo van a mezclar. Y eso lo tengo en mis estadísticas. Totalmente existe, ¿qué cosa? Desconocimiento. ¿Qué son los cereales? Les he preguntado. Su alimentación debe ser a base de cereal. Entonces, señor Nim, ¿puedo comer el arroz? Me pregunta. No tiene un concepto general lo que es los cereales. Y eso tenemos que educar. Si no conocemos los cereales, menos vamos a poder hacer una dieta. Pues. ¿Qué más no conocemos? Las frutas carnosas. Señor, a partir de ahora usted va a consumir solamente frutas carnosas. Y se queda fruta sea con carne, señor Nimmer. No, no es con carne. Entonces les explico. Las frutas son estas, son pectinas, todo les explico. Esto nomás vas a comer por ahora. No vas a comer las frutas no carnosas. ¿Cuál es un ejemplo de una fruta no carnosa? El aguaje. No. Bueno, sí. Tiene mucha pena. Muy común, muy consumido por todos. Naranja. No. La papaya. El plátano. Claro, el plátano. Entonces, eso tenemos que aprender ahora. Ahora nos enseña a aprender eso. ¿Qué más nos enseña? ¿Cuáles son los frutos oleaginosos? Uy, esto todavía no lo conocen. Pues. Solamente lo conoce el naturismo, los naturópatas lo conocen. En la población adventista a nivel general, a mi vuelta de todos los exámenes, solamente lo conoce el 7.5% de hermanos de iglesia, conocen los frutos, las oleaginosas. ¿Es eso, Me pregunta. Necesitamos. Entonces sigue más acá. ¿Qué nos dice más? ¿El otro alimento cuál es? Legumbres. ¿Cuáles son las legumbres? Los cereales. Los frijoles. Menestra. Garbanzo, los frijoles. Ahí, entonces, nos necesita ahí conocer. Aquí también la multitud de conocimientos nos salen, nos perdemos. Entonces, en Perú no se conoce, tú le dices, señor, anda a comprar legumbres y te van a traer otro producto. Aquí en Perú se llama menestra, en Perú y Bolivia. En otro lugar del mundo no vas a encontrar esa palabra. Y eso lo sabe Ojitos. Va a buscar menestra, jamás lo va a encontrar porque en Chile no lo conocen como menestra. Y lo mismo también en Argentina. Entonces, pero su nombre es, de acuerdo al Espíritu de Profecía, es legumbres. Legumbres. Legumbres acá en Argentina también. Legumbres también. Sí, por eso tenemos que... Hermanita, de los frutos y para que no existe esos problemas de que es menestra con legumbres. Por favor. Cuando nosotros leemos nuestro Espíritu Profecía, el régimen alimenticio, entonces sí, ya sabemos ya. Pero aquel que no entiende no te va a entender. Cuando es un peruano, cuando habla con un extranjero, él dice, hay que comer menestra. Ya. Yo recuerdo, digamos, un amigo que fuimos a un país extranjero, entonces yo le digo, yo voy preparando mientras tú vas a ir. Sí, yo quiero ir adelantando para ir explicando, ir avanzando ya. Y él hablaba, hay que comer menestra. Y yo lo miraba y me reía. Y todos miraban qué era la menestra. Entonces terminó, le digo, aquí no conocen la palabra menestra, acá se llama legumbres. Ah, sí, con razón nadie me contestaba. Correcto, por eso. Pero si hubieran leído el Espíritu de Profecía, sí lo hubieran entendido. Y este libro, pues, es uno de los patitos feos de nuestra iglesia. No leemos, porque solamente queremos buscar acá, ¿qué cosa? Recetas. Muy bien. 111, Génesis 1:29. En el Génesis 1:29 están presentes los cereales, las frutas carnosas, las frutas oleaginosas y también las legumbres y las hortalizas. Ya vamos a ir entendiendo el Génesis 1:29 ya. Nos habla de los 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Ya lo numeré. Ya tenemos los cereales, 1. Las frutas carnosas,
2, Dos. 3, Oleaginosas. Tres. oleaginosas, 4 las legumbres, 5 las hortalizas. Esto se refiere, todo esto. Y esto va a influir para la parte térmica. Esto va a influir la presencia para los sustratos necesarios para un buen funcionamiento molecular. Y si funciona la molécula bien, entonces el cuerpo estará con abundante salud. Pero ya hemos dicho que la salud es la suma de el bienestar económico, el bienestar social, el bienestar espiritual y el bienestar físico. Le estoy hablando de cómo habla el Espíritu Profecía, el bienestar físico. ¿Y a qué se refiere cuando hablo al bienestar físico? Al funcionamiento de nuestro cuerpo. Por eso tenemos que entender su lenguaje, lo que habla el almanaque de White. Laura Ramos, saque su mano. Ahí hay una manito de Laura que no Por deja ver. favor. Ya, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Entonces, el Génesis nos habla acerca de la presencia de los cereales. No es los únicos, sino la presencia de los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres y las hortalizas. Y aquí está lo que tanto se preocupa, la vitamina B12, ácido fólico, aquí está para que las personas tengan buena hemoglobina, todo está. Quiero comunicarles que el Espíritu Santo se ha apiadado de nosotros y se está cumpliendo las profecías. Cuando una persona cirrótica venía en los años 2006, 2007, 2008, se tardaba en sanarse un promedio de 4 años. Y muchos en la mitad del camino se desanimaban, porque ellos en su idea estaba un milagro más automáticamente, en la gran mayoría. Entonces, ¿qué pasaba? Se cansaba. A partir de digamos, del 2008 hasta el 2013 bajó. El promedio de sanaciones de una cirrosis era 2 años y medio. ¡Wow, Señor, qué alegría! ¡Qué alegría! Entonces, pasaron el tiempo más, ya era 6 meses. Señor, se está cumpliendo lo que está escrito. En la medida que se avance el tiempo del fin, las sanaciones serán más cortas. ¡Wow! Señor, ¡wow! Eso aumenta mi fe. ¿Cómo está sucediendo? Y ahora será una cirrosis, por lo que ya he visto en 2, 3 personas que están viniendo, en menos de 45 días, con ecografías. Y eso va a ser más corto. ¿Hasta qué punto llegará? Hasta que cuando estemos llenos del Espíritu Santo le diremos, no tengo ni oro ni plata, pero en el nombre de Jesús, levántate y camino, le diremos al paralítico. Pero eso va a llegar, ¿cuándo? Cuando estemos llenos del Espíritu Santo. Qué lindas promesas, queridos hermanos. Yo les estoy viendo es porque comparto esa alegría con ustedes, que los tiempos se están acortando del periodo de sanación. Y va a llegar más corto. Vamos a llegar como cuando Pablo, Pedro, ellos hacían estas obras cuando estaban llenos del Espíritu Santo. Porque nuestra humanidad no va a cambiar, queridos hermanos. Están esperando ansiosamente que llegue la vacuna anti-COVID. Han puesto su plena esperanza en el COVID, y aún siendo cristianos. Cada vez vienen los familiares de los enfermos de COVID, hermano Nimes, ¿cómo va a ser su dieta? Ojalá ya venga la vacuna, hermano Nimes, para dejar sufrir. No han puesto su mente en Dios. Su mente también se han dejado arrastrar por la corriente. La gente común que viene y me pregunta,
los amigos, el señor Niemer me dice, ¿hasta cuándo va a dejar de comer? Ya ya salió negativo, ya puede comer su pollo, ya están desesperados. Ay, madre, ¿por qué? Entonces, están desesperados. Y si esto digamos, los que tienen, los de afuera que no conocen, están así. Estamos, digamos, desesperados, las personas, esperando la vacuna. Bien, pero nosotros tenemos que confiar en Dios y tenemos que conocer. Entonces, en el Génesis 1:29 se encuentra ¿qué cosa? Los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres. Las hortalizas. Y las hortalizas. Aquí está el Génesis 1:29, el que ha puesto todo, la gran mayoría que a mi recorrido de gran parte del mundo he podido tomar fotos y hacer en un cuadro. Me falta todavía, me falta conocer más todavía. Entonces aquí tenemos las frutas secas, las verduras, los cereales, los tubérculos, los frutos oleaginosos, las famosas menestras aquí en nuestro Perú, o legumbres secos. Y aquí están las hortalizas. Legumbres secos. Es seco, pues yo te checo. Y los verdes. Ver, está aquí en las verduras. Oh, mi ¿Ya? Dios. Muy bien. Bueno, Vamos a conocer cuáles son los cereales. Los cereales. Aquí ya, a partir de ahora ya no debemos tener nosotros. Nosotros tenemos que compartir esto. Los cereales. Los cereales está el arroz. Está Integral. la quinoa. Miche, maíz, trigo, avena, cebada, cañigua, mijo. Aquí están. Estos son los que yo conozco, pero existen más cereales. tío. Existen más cereales en el mundo. Este es el mundo que conozco. Existen más cereales. Ay, cochino, puramente no. Entonces, estos son ya. Entonces, ¿qué nos aportan ellos? Energía. Aportan energía. ¿Qué nos aportan más? Complejo B, vitamina B. Aquí B1, B2, B3, B4, B5, B6. Todos estos nos aportan los cereales. Los cereales. Arroz, Nos vamos a ir las quinoa. frutas frescas, las frutas carnosas. No todas las frutas son iguales. No todas las frutas son iguales. ¿Por qué es las carnosas? Las carnosas se necesitan por dos puntos importantes. No solamente necesitamos la fructosa, nos da caloría, sino necesitamos también la cantidad de fibra dietética. ¿Qué es fibra? Son las sustancias que ayudan la motilidad intestinal. ¿Qué es la motilidad? Es la fuerza con que va a ir avanzando. Son contracciones. Muy bien. Entonces, a mí me pasó una experiencia. Llego pues hace años de viaje, emocionado, todo, y mi tía estaba en sus labores de arreglar, de armar y desarmar ropa. A ella le encantaba. Se compraba un vestido y lo desarmaba, y luego lo armaba. Y estaba con sus pinzas de alfileres. Entonces me dice, toma esto, me dice. Entonces me da el alfiler, ten tu mano. Ya lo agarra. Y luego me dice, agarra esto. Y yo me lo pongo en la boca. Y en eso, digamos, se me ocurre hablar, pues. Y ¡pum! Se corrió y se quedó cruzado en mi garganta el alfiler. Entonces, con el dedo meñique entro y lo encuentro y lo agarro. Y me asusté, pues. Y le expliqué. Entonces, ellos, al toque, tomaron un taxi. Yo lo llevaba agarrado. Y había una fuerza que atraía. Una fuerza que ahí estaba. Llego al hospital, voy a emergencia. Y voy a explicarle, pues, ¿no? Porque ya entré solo. Y le digo, lo suelto un poco el dedo para explicarles. Y el alfiler se pasó. Y me dijo, ¿y ahora? Se ha pasado, doctor. Le digo, no te preocupes, come avanzolante verdura, eso se va a oxidar. No, fuera, me estás quitando mi tiempo. Salgo y toda la familia me dice, pues, apurado. Nimber, ¿qué ha pasado? Nada, se ha pasado y dice, vamos a comer más verduras. Así que ahorita mismo nos vamos a preparar verdura. Vamos a la noche comiendo verduras, entrar verdura. Entonces, existe, ¿qué cosa? Una fuerza. Y
para que funcione. Todo ese campo se llama motilidad. Entonces, por eso es importante las frutas carnosas, las fibras es importante. Entonces, ¿qué fibras tenemos acá? ¿Cuál es la fibra? La naranja, ¿qué tenemos? Acá tenemos cuando nosotros exprimimos la naranja, ¿qué queda? Como un bagazo. Ahí tenemos fibra. Ahí tenemos fibra. Esto es igual que un plátano tiene también un bagazo de plátano. Sí, señor, yo me lo como cáscara y todo. No es así. Bueno, ahí no, así no es común. No tiene esa fibra, ese bagazo que tiene la naranja, el plátano. Entonces, es un tipo de fibra. Dos, la cantidad de pectinas. Los que son de mayor cantidad de pectinas también se llama fibra, porque eso también ayuda en la motilidad, ayuda en el vaciamiento gástrico, ayuda a esto. Entonces, esa es la diferencia entre las frutas carnosas y las frutas no carnosas. Entonces, tenemos que aprender a consumir las ensaladas de verduras. Entonces, no se puede comer, como ejemplo, dice Nimer, me dice, me he consumido plátanos como desayuno con sandía y estoy con hambre. Estoy con hambre. Usted ha dicho que la fruta es comerlo por partes. He puesto en práctica hoy día y he hecho eso. Y en estos momentos, no sé, si es posible, me como hasta el zapato. Tengo mucha hambre. ¿Por qué razón? Porque no había fibras. El plátano no tiene bagazo. La sandía tampoco no tiene bagazo. Entonces hizo su mezcla de verduras, de frutas, en la cual no había, ¿qué cosa? Fibras. No había pectinas, tampoco no había bagazo. Por eso es importante conocer las frutas. Muy bien. Siempre hay personas que llaman oleaginosas, según frutas oleaginosas. ¿Qué tenemos acá? Aquí, las almendras, las castañas, el ajonjolí, el piñón, las semillas de lino, las semillas de calabaza, todo eso pertenece a oleaginosas. No nos olvidemos de esto. Los oleaginosos. También es importante conocerlos. ¿Ah? Ahora tenemos los legumbres. Acá hay un error. Eso es el automático. Los legumbres secos. O en Perú y en Bolivia se conoce como menestras. Y existe toda una serie. Los más conocidos son los frijoles, los garbanzos, las lentejas. Por otros lugares del mundo ya no conocen los panamitos, las habas, los alberjones, y vamos a encontrar muchos acá en cada país. Ya, aquí están lo que se llama las legumbres secas. Esto es. Parte 1. Seguimos con la parte 1. Escogido por el creador. Página 95. Punto 111. Ya sabes, parte 1. Escogido por el creador. Génesis 29. ¿Qué más? ¿Está la carne o no? ¿Qué nos dice? Las carnes. No debía haber muertes, no debía quitarse la vida. Ya, nos dice el Espíritu Profecía. Dios dio a nuestros primeros padres los alimentos que Él se propuso que debía comer. La raza humana. Era contrario a su plan quitar la vida de ninguna criatura. No debía de haber muerte en el Edén. Los frutos de los árboles del jardín constituían el alimento que requería la necesidad del ser humano. No necesitaba el ser humano esto. Por eso, en la alimentación de Génesis 29 no está presente ningún alimento de origen animal. Entonces, me dice hermano Nimes, la leche es indispensable para la vida.
entonces Adán hubiera crecido más bebé, mamando la leche de la vaca. No se encuentra esto. Ya el transcurrir de los tiempos se ha hecho, pero como un alimento de, digamos, como de emergencia. Ya les dice Dios dio de emergencia, nada más. Entonces nos hace un llamado para regresar. Página 96. El Señor se propone que su pueblo fortaleza. Dios le proveyó a nuestros primeros padres los frutos en su estado natural. Ya que a la buena no estamos aprendiendo a retornar, ya que a la buena no estamos aprendiendo, Dios por su misericordia, porque Él quiere que nosotros seamos su pueblo escogido, Dios permite que estas plagas se presenten. ¿Ya? Y es un que estoy. ¿Ya? Maribel, apaga tu micro, por favor. Apague su micrófono, por favor. Odette. Es incómodo no respetar algo tan sencillo, por favor. Tu micro está Apaguen sus apagado. micros. Odell y Gerson, lo mismo siempre. Ya, ahora sí, de nuevo, ya está bien, correcto. Tenemos que entender, la masa perjudicial tiene sus efectos, pues. Tenemos que entenderlos también. La masa perjudicial que ha estado en el estómago hace que todavía que actuemos así. La paciencia, nomás, paciencia. Ese es para probar a algunos. Paciencia. Muy bien. Entonces, les estaba comentando que nosotros o el mundo no estaba escuchando este llamado a regresar. Seguíamos conviviendo, seguíamos puertos, digamos ahí, tenemos la carnecita, va a estar parte. Dios permite, por su misericordia, a este mundo darnos un espacio para meditar. Y eso, gracias al COVID, nos dice, hijos, no comas carne. Ya has comido ya. ¿Cuántos años has comido? 4.000 años has comido carne. Y es tiempo ya, el tiempo cortito ya hace un alto. Nos hace un llamado al mundo a regresar. ¿A qué a regresar? El Señor se propone que su pueblo vuelva a vivir a base de frutas, hortalizas, cereales sencillos, y a los 5 elementos. Dios lo preveyó a nuestros primeros padres, los frutos en su estado natural. 113. Ahí está. 114. Hechos y materias primas que Él proveyó. 114. Dios está obrando en favor de su pueblo. No desea que esté sin recursos. Lo está haciendo volver al régimen alimenticio originalmente dado al hombre. Este régimen debe consistir en alimentos hechos con las materias primas que Él proveyó, que son principalmente las frutas, los cereales, las oleaginosas, aunque también se usarán diversos tubérculos. Ah, también los tubérculos. Señor Nimer, no estaban los tubérculos. Ya, ahora sí se están alegrando. ¿Y dónde está mi papa? ¿Dónde estará mi yuca? ¿Dónde estará mi boniato? Ya. ¿Qué es el boniato? Ya, algunos lugares no lo conocen. Eso, el camote. Muy bien. Entonces, su pueblo no utilizará nada de carne. ¿Qué va a pasar con su pueblo? El pueblo escogido que espera a Dios no utilizará nada de carne. 115. Se me ha mostrado reiteradamente que Dios está trayendo a su pueblo de vuelta a su plan original. Esto es el de no subsistir a base de carne de animales muertos. El que quiere que enseñemos a la gente un método mejor. Si se descarta la carne, si el gusto no es educado en esta dirección y se estimula el apetito por las frutas, por los cereales, pronto ocurrirá lo que Dios quiso que fuera en el principio. Su pueblo no usará nada de carne. Esto ha llegado su tiempo, pero a las buenas o a las malas, queridos hermanos.
a las buenas y a las malas. Lo vamos a aprender. A las malas come. Al COVID le gusta la carne. Le gusta su G o su adenina, así se llama, guanina, adenina. Le gusta. Entonces, tenemos que entender. ¿Quieres comer tu carne? Sigue nomás. Espera tu vacuna. ¿No quieres sufrir de enfermedades? Entonces tenemos que retornar al original. Y este es el mensaje del régimen alimenticio del capítulo de la parte 1. Tenemos que volver al régimen original. Esto tenemos que tener en cuenta. Tenemos las fotos y tenemos las fotos acá. Los queridos hermanos, hoy día sábado es un día, tenemos mucha actividad de Zoom, entonces la parte 1 es una parte muy cortita y es que quede que nosotros, la idea es que ya no debe estar la carne y tenemos que retornar al original. Tenemos que aprender, volver al original. Tenemos que vencer nuestras bajas pasiones de comer carne. Nuestros instintos animales, no carne. Por eso es importante conocer tenemos que aprender a vivir, no a sobrevivir a base de carne. La dieta de sobrevivencia de una época muy especial que pasó Noé, y después se le permitió el consumo de la carne, el Levíticos 11, pero era para sobrevivir y no vivir. Hoy día les insto a reiteradamente, me van a escuchar de aquí en adelante siempre, adiós carne. E incluso hasta los aceites a base de carne no es recomendable. Hermano Nímer, ¿por qué no me mejoro? Y si yo estoy haciendo estrictamente la dieta plana. No, hermano, seguramente estás consumiendo algún tipo de aceite de origen animal o debe estar mezclado. No, hermano, todos son vegetales. Seguro, le digo, observa en la etiqueta. Me escribe después, sí, hermano, había tenido este aceite, había tenido mezcla también de origen animal. Ahora entiendo por qué no puedo restaurarme del COVID y estoy viviendo con esta secuela. Porque esa secuela lo mantiene. Ahora el tiempo es de no consumir alimentos de carnes. Lechecita, huevito todavía, porque vamos a ir aprendiendo. Pero el que ya está, la persona que ya está, el hermano que ya llegó a la dieta superior, o sea, quiere decir, ya no depender de lo avanzado, es un hermano mayor, con amplio, ya tiene un estilo de vida saludable, no es necesario que baje. O sea, nosotros tenemos 3 grupos, tratamos 3 grupos. ¿Ya? El grupo que consume los lacto-ovo-vegetarianos, eso está acá todavía, a mí me recuerda. ¿Quién es el adventista? Somos lacto-ovo-vegetarianos. Repiten todos. ¿Quiénes son los adventistas? Lacto-ovo-vegetarianos. ¿Cómo se alimentan los adventistas? Lacto-ovo-vegetarianos. A mí me lavaron el cerebro con eso. Toda mi época de conquistador, toda mi época era eso, está acá. Y bien, pero todavía tiene su tiempo. Como hemos acostumbrado a vivir durante muchos años, muchos ciclos, base de carne, leche, huevo, entonces era para ir aprendiendo, y han llegado en la etapa superior algún grupo de hermanos. Felicitaciones, no bajen. Pero aquel grupo que todavía está sufriendo, que va a dejar la carne, ya puede utilizar su huevito todavía y su leche. Puede utilizar su leche y su huevito. Entonces, ¿cómo le voy a dar sabor, mi querido hermano? Te he escuchado uno. Y ahora, ¿cómo voy a hacer? Mis hijos no quieren comer. No quieren, porque sin carne no pueden comer. ¿Y cuántos años tienen sus hijos? Tienen 3, tienen 7, y el mayor ya se revela. Entonces todavía utiliza la leche, utiliza el huevito para ir, tu fase de transición. Esa es tu etapa. Así que los que están
sufriendo por dejar la carne, pasen todavía eso. Y los que no, continuemos a base de lo que se dijo en Génesis 1:29. Queridos hermanos, que tengamos un hermoso día sábado, un sábado de bendiciones, mucho más amplio de lo que estamos, dando mucha luz del Espíritu Profecía. Amén. Amén.